personalidad y vejez cuando los padres no aceptan ayuda. Esta sesión va a hacernos favor de dárnosla el doctor César Ruiz Parellón. El doctor César Ruiz Parellón es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialidad en medicina familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es gerontólogo colegiado del Consejo Nacional Gerontológico Mexicano. Tiene maestría en bioética en la Universidad Anáhuac, profesor de geriatría en el curso de especialización de medicina familiar en el Seguro Social e integrante del Comité de Bioética Hospitalaria de este hospital. Entonces damos la bienvenida al doctor César Ruiz Parellón para que nos haga el favor de ilustrarnos acerca de este tema tan interesante de la tercera edad, en donde, como dice el subtítulo, los padres no aceptan ayuda. Habría que ver si no aceptan o los que somos más jóvenes no queremos ofrecérselas como se lo merecen. Vamos a dar la bienvenida al doctor César Ruiz Parellón con un aplauso, por favor. Agradezco su asistencia y la idea del día de hoy es compartir ideas. Es un tema que es muy amplio y no intento ser dogmático en eso, sino un acercamiento a algunos puntos que me parecen importantes. Sobre todo, pues tratamos a adultos mayores. Creo que todas las especialidades están cercanos a ellos, solamente quizás incluso los pediatras, porque ahora los abuelos llevan muchas veces a los nietos a consulta, y gente inclusive de administración tiene que lidiar con gente mayor. El otro problema es que también nosotros nos hacemos mayores y podemos tener rasgos que pueden ser importantes para esto. Bien. Creo que no nos está viendo. Entonces, bueno, el contenido de esta presentación es hablar sin parte de lo que es la personalidad. No voy a entrar en muchas teorías, eso puede ser inclusive algo fastidioso, sino vamos a hablar de algunos de los rasgos que en la actualidad se están manejando en cuestiones de investigación. Sí, perfecto, gracias. Entonces, bueno, tenemos sus características, algunas esenciales para esto, y la relación que siempre se ha tratado de establecer de personalidad con salud, enfermedad y muerte. Es decir, los rasgos de la personalidad provocan, aumentan, disminuye la progresión, aumenta la progresión de enfermedades, cosas que se han venido investigando a través del tiempo. Y eso va a ser relevante para quizás la parte fundamental, que es la percepción que se tiene de padres e hijos. Créanme que es muy diferente y que son motivos de fricciones. Quien no se ha visto el día de hoy, por ejemplo, antes de venir acá, traía una paciente en consulta y llega en calidad de detenido, es decir, acompañada de dos agentes que son sus hijos, la sientan en medio y inmediatamente acusarla, que no duerme, que se le olvida todo, etcétera, etcétera. Hemos vivido esa escena muchas veces. Ella aterrada no sabe a qué vino y empieza a preguntar a qué me dedico. Entonces, esta es una de las situaciones que puede ser jocosas, pero es realmente el punto de partida de esto. Finalmente hablaremos de esas estrategias que ejercen, cuáles son adecuadas, cuáles no. Y por eso me importa hablar de esta personalidad. Si hablamos de personalidad, hablamos de personas. La persona tiene un origen griego. La palabra persona lo que quería decir era máscara. Los griegos, cuando se reunían así como nosotros en el ágora, utilizaban máscaras de manera que tenían una rejilla al nivel de la boca. Pero tenían una característica muy especial. Cada máscara era diferente. Y ellos usaban la rejilla para hacer este efecto, que afortunadamente hoy hay micrófonos, y yo venía un poco cansado. Es la forma que expresaban sus ideas, las compartían, pero cada uno era diferente. Y eso es lo que hay en esto. Podemos hablar de lo mismo y decir ese famoso mito que todos los ancianos o todos los viejos son iguales. No, no somos iguales. Personalidad implica un concepto grande, global, ¿sí? De algo que sí, que caracteriza a cada uno de nosotros y nos caracteriza como personas.
pero describe ámbitos diferentes, sobre todo en la forma en que expresamos pensamientos y emociones. Esta parte de emoción no lo quiero dejar como algo muy abstracto, sino es la forma en que intervenimos, la forma en que nos relacionamos con los demás. Y nos obliga o interpretamos conductas o hacemos conductas similares. Pero el entorno tiene que ver mucho en esto. Entonces son aspectos en los cuales en todas las investigaciones van dirigidas hacia eso. Sí, hay mucha estabilidad en los rasgos de la personalidad, aún en edades ya muy mayores. Estoy hablando ya de ancianos, que la calidad de ancianos es gente más allá de los 95 años. Ya las clasificaciones anteriores no son muy válidas, porque cualquiera puede pensar, ahorita en este momento, los pacientes alcanzan ya los 100 años, ya hay varios centenarios en la consulta, a los cuales inclusive tiene que haber criterios de intervención por situaciones patológicas muy claras, y que se sigue y se puede hacer, ¿sí? Entonces, esta estabilidad sí permanece con tiempo, quizás excepto en enfermedades claves como es la demencia o el deterioro cognitivo medio. El rango que opera es amplio y sí, hay aspectos biopsico-conductuales, los veremos algunos de ellos, no voy a ampliar esto porque es muy muy grande, pero estos interactúan y esta es la forma en que puede que los demás percibamos al adulto mayor con cambios en esa parte, es decir, ya no es la persona tranquila que era, ahora es intolerante, ahora es agresivo. Puse esta palabra que se llama invertido, no en las relaciones sociales, ¿sí? Es algo que hace mucho un adulto mayor. Puede pensar, bueno, sobre todo ya percibe muy bien lo que es tiempo, va a decir sí, coopero contigo, sí iré a esa reunión, o si no va a interpretarlo de otra forma y pues va a seguir pretextos para no hacerlo. La clásica queja que te dice, ya estamos preparados para ir al festejo de la primera comunión y de repente dijo, no voy. ¿Qué sucede en ese aspecto? ¿Es porque es renuente? ¿Es porque es muy necio? Eso hace que, al final de cuentas, ese estilo cognitivo de confrontar una realidad tenga que ver con ese medio ambiente que lo rodea. La primera pregunta es, bueno, ¿se puede clasificar? Creo que todos recordamos, cuando estudiamos medicina, nos hablábamos de ciertos tipos de personalidad, la famosa tipo A, que está bien documentada en un artículo en el cual se relaciona con la enfermedad coronaria y con isquemia del miocardio. Friedman, cuando lo hace en los 80 aproximadamente, empieza a hablar de ese tipo de personalidad de alguien que es hiperactivo, ansioso, enojón, inestable emocional. El tipo A existe todavía y lo que los cardiólogos lo vieron mucho desde entonces, cuando gente bajo mucho estrés presentaba infartos al miocardio. Había esa parte fundamental. La personalidad tipo B es exactamente lo contrario. Y alguien relajado, no adicto al trabajo, que podía tomar decisiones aún bajo presión, como cualquier médico de nosotros, podría ser, pero no es así. El tipo C, tiempo después por diversos autores, fue manejado como esa persona introvertida que no expresaba sentimientos y que se relacionaba con enfermedades, sobre todo tipo autoinmune o con cuestiones de urticaria, de ese tipo. La tipo D era prácticamente ese antisocial, el que no tenía relaciones con nadie, aislado y con proclividad inclusive a enfermedades que le iban a llevar a la muerte en corto tiempo. Todo eso fue y se manejó de los 80s a los 90s. ¿Qué pasa en todo ese tiempo después? Bueno, el Post-Red en el 88 determina, después de años, alrededor de 10, 15 años, hablar de dimensiones de la personalidad. Y si buscan lo van a encontrar como esos de Big Five, esos grandes 5, que habla de aspectos de rasgos de personalidad. El primero de ellos lo llamaban el neuroticismo. Y cada uno de estos 5 dimensiones, de estos 5 aspectos, tienen facetas que se enumeran del 1 al 6, los diferentes aspectos, los cuales se utilizan mucho en la investigación para ver cuáles predominan más y los relacionan más con enfermedades, mortalidad, etc.
Este primero neuroticismo habla de esa inestabilidad emocional, habla de esa ansiedad y como rasgos importantes en la hostilidad y de impulsividad. En la actualidad está relacionado inclusive con enfermedades como la obesidad, el comer en demasía, y que nos lleva evidentemente a enfermedad coronaria, dislipidemia, etc. Está bien documentada. Segundo es la extroversión. Esa parte que puede caracterizar a alguien de relacionarse con diversos grupos y ser tal vez el centro de la reunión. Tengo una paciente que ella tiene ya 83 años, va a un deportivo y el cual se rodea siempre de gente muy joven. Es la líder de ese grupo. Es la gente que siempre está buscando algo más, algo más. Los caracteriza asertividad, actividad y ese sentido de gregario importante. La apertura habla de esa franqueza, de poder utilizar los valores en esa vida diaria. Amabilidad, caracterizado por confianza, conformidad, modestia. Y finalmente, esto que es difícil de traducir porque se traduce como conciencia, responsabilidad, escrupulosidad, pero habla de alguien que puede deliberar, que puede introyectar. Pareciera que son extremos, pero muchas de estas investigaciones se hicieron en base al neuroticismo, en base a conciencia y extroversión. Nos va a servir para lo que vamos a ver. Porque sin embargo, alguien dice, bueno, esto cambia con la edad, porque alguien que ordinariamente es tranquilo puede tener una imagen como esta. Lo primero que pensaríamos, tiene un desequilibrio mental que requiere la atención inclusive psiquiátrica. Pero creo que es algo más complicado. ¿Qué cosas sí se modifican con la personalidad? ¿Qué es lo que sí cambia? Cambia la extraversión. Es cierto, a medida que va pasando el tiempo, tu reserva funcional puede ir disminuyendo. Tus reservas psicológicas para afrontar adversidades y pérdidas también. Y esa extraversión puede seguir disminuyendo de forma importante. El neuroticismo como tal se puede exacerbar. Y la parte del estilo cognitivo se refiere a cómo afrontas esto, qué mecanismos de defensa estás utilizando. Y algo que es vital en el adulto mayor, control. Si algo desestabiliza a alguien, es perder el control de la situación. Y sobre todo ante su entorno, que sea percibido como alguien totalmente diferente de como siempre ha sido. La paciente del día de hoy lo que trataba de inhibir todos sus sentimientos, no llorar, porque dice, no puedo permitirme que ellos vean. Si me tienen en un nicho, doctor, y no puedo permitir que lo vean de esta forma. Eso es quizás más relevante que las arrugas, que las canas. La imagen para un adulto mayor no es tanto el aspecto físico, sino cómo ven los demás. Pero ¿qué parte no cambia? Esos estilos de afrontamiento, que va siempre de frente, que siempre se va a pelear con el asistente, se va a pelear en la oficina de correos, en la oficina en la compañía de luz, etc. O el que se va a hacer un lado ante algún obstáculo. Los estilos de defensa van a variar. Y aquí sí es importante que cada vez que se usan mecanismos de defensa más primitivos, habla de muy poca reserva fisiológica, de muy poca reserva funcional y sobre todo psicológica. Las actitudes y valores pueden ir cambiando de acuerdo a qué tan limitado estés y sobre todo al interior funcional. Y como les decía, el concepto de autoestima es muy fuerte. Hace semanas un paciente me comentaba rápidamente, van al sepelio de un amigo, se encuentra un compañero de generación con el que siempre tuvo conflictos. Y este compañero llega ya ayudado por otras personas. Y entonces lo primero que le dice, ¿qué edad tienes? Pues eso tanto, eso no puede ser. Pues lo obligó a que sacara su email y se lo mostrara. Después que la vio, casi se la avienta. No podía aceptar que estaba en este momento discapacitado, alguien de mayor edad no lo estuviera. Esta parte es fundamental para entender por qué pueden rechazar ayuda para muchas cosas. Las motivaciones y aspiraciones son definitivamente importantes. Tan importantes es, recuerdo a R, una paciente que a los 99 años preparó toda la fiesta y todos los festejos para celebrar sus 100 años. Se llevó todo un año haciéndolo. La fiesta fue un éxito, termina la fiesta en la madrugada, se va a dormir y al día siguiente despierta. Y entró en una angustia brutal
importante. ¿Por qué? Porque ella pensó que una vez que iba a dormir, ahí iba a acabar su vida. Y lo que más le angustiaba después era decir, ¿qué voy a hacer después de los 100 años? No tenía ningún plan, ni B, ni C, ni nada. Esa parte de motivación es importante encontrarla, si no, esto realmente disminuye mucho la calidad de vida de ellos. Y estas variables afectivas, ansiedad y depresión, sí hay que manejarlas. Pero sobre todo hay que interpretar por qué sale. O sea, por qué en ese momento emerge. No se trata solamente de dar un ansiolítico y un antidepresivo. ¿Eso sirve? Sí, sí sirve, pero no es la solución final. Mire, hay aspectos como la edad y el cansancio que pueden ser relevantes en esto. Frecuentemente los pacientes nos dicen, ay doctor, pues es por la edad, por eso me siento así. El cansancio es por la edad. No siempre es así. Y se ha preguntado muchas veces si esto afecta o no la personalidad. Autores como mis lo hace así. Es poco este caso. G es una maestra, hipertensa, 30 años, con artrosis grado 2, incontinencia urinaria, que siempre es muy responsable, que es muy dedicada, muy limpia, todo lleva un orden. Sin embargo, desde hace 3 meses empieza a cambiar. Su rasgo de la personalidad se vuelve irascible totalmente, puede ser tan irritante que puede ser agresiva en ocasiones, y dice, ya no aguanto más, no puede ser, estoy muy cansada, ninguno de los medicamentos me ayuda, yo me sigo sintiendo mal. Esa perspectiva de interpretar esa parte habla que el cansancio sí puede ser suficiente para que esto pase y entonces sí altere este rasgo de la personalidad. ¿Qué pasó con ella? Bueno, su incontinencia urinaria la hace levantar 8 veces en la noche. Si interrumpes los ciclos y cargamos de sueño, créeme que a la semana no soportas a nadie, ni a ti mismo. Esto es fundamental para alguien en el descanso. Pero sobre todo algo que pasa es que cuando alguien está así, lo que más es proclive a recordar emociones negativas. Y en ese recuerdo, ella dejaba el tratamiento, porque decía, sí, hace tiempo, hace 2 años, hace 10 años me pasó algo igual y las medicinas me hacían daño. Por eso empecé a dejarlo. Tenemos que no. Aquí los 2 rasgos fundamentales son el neuroticismo, que habla de esa inestabilidad emocional, y esta parte de conciencia de poder deliberar por uno mismo si esto es útil. Funcionan, sí, como productores de afecto, que puede ser positivo o negativo. Usualmente, si predomina más el neuroticismo, como pasó con ella, se volvió muy inestable. En el momento que se corrigió el sueño, obviamente empezó a dormir, empezó a descansar y volvió a retomar su tratamiento. Pero puede ser un factor muy importante para cambios en esta parte de la personalidad. Esta selección situacional sí tiene que ver con ello, porque implica saber hasta dónde llego si no tengo las capacidades en ese momento. Y les hablaba de eso porque el paciente elige si va, si comparte o no a donde tú le puedes poner echador de plata, un lugar en que va a estar cuidado, protegido, etc. Pero si eso va a hacer que se tenga que desplazar cuando lo que no desea es hacerlo, porque es que lo vean de cierta forma, cuando ya hace 20 años lo recordaban como alguien muy alegre, va a ser suficiente para que te diga, no, se vuelve selectivo en esa parte. La parte afectiva que predomina, que es negativa, va a bloquear todo eso y te va a decir, no voy, así le ruegues, así casi te has obligado. ¿Somos más proclives a esas emociones negativas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo puedo decirles que cada uno de ustedes puede recordar cómo se sintieron ante una situación que les causó vergüenza o dolor. La pueden describir perfectamente. Y de las placenteras sabemos muchas, pero nos quedaron algunos hechos nada más. Pero las negativas no. Por eso es tan fácil para una persona adulto mayor recurrir a ellas y entonces poder elegir de esa forma. Otros aspectos que pueden ser importantes, bueno, dice la pregunta, ¿la enfermedad cambia la personalidad? Usualmente la enfermedad crónica sí está relacionada sobre todo a la inflamación. Y varios de los estudios de este tipo han llegado a esa conclusión. ¿Por qué? Porque han ligado que estos rasgos del neuroticismo están muy asociados, y vieron epidemiológicamente, con dislipidemia, con enfermedad coronaria, con obesidad. Todo esto evidentemente habla de un estado inflamatorio
Si hay un estado inflamatorio, hay daño vascular, daño endotelial, y evidentemente también esto te va a llevar a alteraciones de memoria, alteraciones de sueño y otras cosas más. Este desarrollo como tal implica tomar en cuenta esta parte. No se ha visto que realmente altere la personalidad. Lo que sucede es un efecto acumulativo de enfermedades. ¿Por qué? Porque sí son más proclives a esa morbimortalidad. ¿Sí? Algo que afecta es la funcionalidad, y esto es muy claro en geriatría. Antes de cualquier deterioro cognitivo, casi siempre, o podría decir que siempre, hay un deterioro funcional. Claro, excepto de los eventos traumáticos o agudos. Ese es otro asunto. Pero en enfermedades crónicas siempre hay un deterioro funcional. Ejemplo, medimos, igual que los que se dedican a la rehabilitación cardíaca, medimos la evolución de una enfermedad o de un paciente, tomando en cuenta qué tan independiente es para actividades básicas de la vida diaria, para actividades instrumentales y para actividades avanzadas. Las avanzadas son aquellas que te producen no solamente placer, sino estás utilizando todo tu funcionamiento de creatividad cerebral, etc. Puedes pertenecer a un círculo de Biblia, puedes ir a un club de nadar, puedes ir al cine, etc. Las instrumentales son todas aquellas que te relacionan con el entorno. Las de la vida diaria son las de autocuidado. A medida que vas teniendo deterioro funcional, el deterioro cognitivo va apareciendo. Y en enfermedades crónicas inflamatorias, diabetes por ejemplo, en que el daño endotelial es importante, con el micro y daño macrovascular, evidentemente vas a tener problemas de memoria. Por eso estamos viendo también cuántos pacientes diabéticos ya con demencia. Te hay una historia de este tipo y por consiguiente un tipo de personalidad. Ese tipo de personalidad en que los rasgos que pudieran sacarlo adelante, de apertura, amabilidad, conciencia, van siendo abatidos poco a poco y el neuroticismo va subiendo. Eso es lo que hace que afecte esa funcionalidad. ¿Se vuelven como predictores? Sí, predictores de daño, claro que sí. Y sobre todo incremento de morbimortalidad. Pero la enfermedad puede cambiar. Bueno, les puedo decir, hay pacientes como ella, 83 años, española, dedicada al hogar, una diabetes de 15 años, muy amable, una paciente sumamente divertida, que tiene el comentario adecuado en cada momento y que, bueno, querida por todo el mundo. En la consulta, créanme que ya se rió 3 o 4 veces porque es impresionante, pero desaparece durante 6 meses y cuando regresa a consulta te dice: en los últimos 3 meses se ha vuelto agresiva, se aísla, etc. Es irritable. Y la enfermedad puede cambiar esto. ¿Qué cambiar? Simplemente una tensión arterial 200-100, ¿sí? 200-100, sin cefalea, negando sintomatología vasculoespasmódica. No era muy creíble el asunto, pero sí era. Y simplemente había eso. Claro, a su favor tenía cambios por la edad. Un encefalomarcio pequeño, cambios que podían amortiguar y que quizás, teniendo la tipicidad de síntomas de muchas enfermedades, hace que pueda presentar todo eso. La referencia de Clínica Mayo sobre cambios y hipertensión. Pero, ¿en qué otras enfermedades sí pueden cambiar? Ojo, demencia y el deterioro cognitivo. Usualmente, los cuidadores o médicos que evalúan a pacientes que empezaron con deterioro cognitivo, ojo ya algunos signos de demencia, ven que esta